Vi el reloj que mis padres enviaron para el cumpleaños de mi esposo y todo cambió. Mis padres, desde Italia, enviaron un reloj para el cumpleaños de mi esposo, Marco, un regalo que parecía inocente, pero que destaparía la más oscura traición. Nunca imaginé que un objeto tan común guardaría el secreto que destruiría mi vida. Recuerdo la noche en que lo abrimos en nuestra casa de Coyoacán. La emoción de Marco era palpable, y yo, Fernanda, sentía una felicidad que pronto se desvanecería en cenizas. En ese momento, él me juraba amor eterno, mientras yo planeaba nuestro futuro en este México que tanto amábamos. Pero la verdad, como un huracán, se acercaba para arrasar con todo. Este reloj, con su tic-tac constante, no solo medía el tiempo, sino que marcaba los segundos hacia una revelación devastadora. Lo que descubrí después, una traición que venía de quien menos esperaba, me dejó sin aliento, con el corazón roto y un deseo ardiente de justicia. Prepárense porque lo que les voy a contar sobre Marco y ese maldito reloj cambiará todo lo que creen saber sobre el amor y la venganza. El paquete llegó con una semana de anticipación, una caja pequeña y discreta. Marco no estaba en casa. Él siempre andaba de viaje por sus negocios. Quise esperar a que regresara para abrirlo juntos, pero la curiosidad me carcomía. Mis padres habían ahorrado por meses para ese regalo, lo sabía. Al desenvolverlo, encontré un reloj de pulsera, de esos elegantes, con una esfera oscura y manecillas doradas. No era ostentoso, pero se sentía pesado con una calidad innegable. Había una nota dentro, escrita con la letra temblorosa de mi madre. Para Marco, con todo nuestro cariño. Esperamos que este reloj marque muchos momentos felices junto a nuestra hija Fernanda. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Sé en la ilusión de mis padres, en su esfuerzo. Al girar el reloj, algo llamó mi atención. Grabadas en la parte trasera no estaban las iniciales de Marco ni una fecha. En su lugar había un nombre de mujer. Mi corazón dio un vuelco. Aquella sonrisa se desvaneció, reemplazada por una punzada fría que subió por mi espalda. ¿Quién era Sofía? El nombre Sofía martillaba en mi mente. Mis padres, tan inocentes, tan ajenos a lo que ese reloj ocultaba. ¿Cómo era posible? Marco siempre fue el hombre más honesto, el más dedicado. Mi corazón latía con una fuerza desmedida, un tambor de guerra anunciando una batalla interna. La incredulidad se transformó en una punzada aguda, un dolor que se extendía desde mi pecho hasta la garganta. Necesitaba respuestas, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Intenté recordar si alguna vez Marco había mencionado ese nombre. Nada, ni una sola vez. Cada recuerdo nuestro, cada conversación, se reproducía en mi cabeza, buscando la pieza faltante de este rompecabezas cruel. La sonrisa que el reloj había evocado se había disuelto por completo, reemplazada por una mueca de angustia. Mi mente corrió a los viajes de Marco, a sus largas ausencias. Siempre las justifiqué con su trabajo, con la necesidad de mantener nuestro hogar. Pero ahora una sombra oscura se cernía sobre cada explicación, cada excusa. La caja del reloj, antes un símbolo de cariño, se había convertido en una evidencia, un objeto cargado de un peso insoportable. Mis manos temblaban mientras lo sostenía, sintiendo el frío metal contra mi piel. Este no era un simple regalo, era el inicio de algo mucho más grande, algo que amenazaba con derrumbarlo todo. El nombre de Sofía resonaba en cada rincón de mi mente, un eco helado que no me dejaba en paz. Necesitaba a ver quién era esa mujer, por qué su nombre estaba grabado en un regalo destinado a Marco. La idea de confrontarlo de inmediato me aterraba, pero el silencio se había vuelto insoportable. Mis manos, aún temblorosas, buscaron mi teléfono. Mis padres, ajenos a todo, me llamaron poco después, preguntando si el reloj le había gustado a Marco. Les mentí, les dije que sí, que le había encantado, que era perfecto. La culpa me carcomía, pero no podía destruir su ilusión, no aún. Esa noche, Marco llegó a casa, cansado de su viaje de negocios. Intenté actuar con normalidad, pero cada mirada suya me parecía una traición. Le entregué el paquete, observando su reacción con una mezcla de ansiedad y furia contenida. Abrió el regalo con una sonrisa, sus ojos se iluminaron al ver el reloj. Se lo puso de inmediato, y mi mirada se clavó en su muñeca, esperando ver si notaba la inscripción. No lo hizo, o al menos fingió no hacerlo. Mi corazón se encogió.
La cena transcurrió en un silencio tenso, solo roto por mis preguntas casuales sobre su viaje, intentando pescar alguna pista. Él respondía con evasivas, con esa sonrisa que ahora me parecía una máscara. La desconfianza se había instalado entre nosotros como un muro invisible. El reloj brillaba en su muñeca, un recordatorio constante de la mentira que se cernía sobre nuestro matrimonio. Sentía que el aire se volvía pesado, asfixiante. La verdad, pensé, era una bomba a punto de estallar. La bomba, pensé, estaba a punto de estallar, y yo era quien sostenía el detonador. Cada vez que Marco se ponía el reloj, un frío glacial me recorría la espalda. Observaba sus movimientos, sus gestos, buscando una fisura en su fachada. Empecé a seguirlo. No de forma obvia, sino con la discreción de una sombra. Aparcaba mi coche a unas cuadras de su oficina, esperando. Lo veía salir, a veces solo, a veces con colegas. Pero un martes todo cambió. Estacionado frente a un café en Providencia lo vi. Marco salió del local, riendo. A su lado una mujer, rubia, elegante, con una sonrisa deslumbrante. En su muñeca brillaba un reloj idéntico al que mis padres le habían regalado a Marco. El mismo modelo, la misma esfera oscura. Solo que el de ella parecía más pequeño, más delicado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una frialdad aterradora. La rabia me quemaba por dentro, pero logré mantener la calma. No era el momento de explotar. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, mientras Marco dormía, tomé su reloj. Con manos temblorosas, busqué el nombre grabado. Allí estaba, nítido, Sofía. No había duda. Mis padres no le habían regalado ese reloj a Marco. Se lo habían regalado a ella. ¿Pero por qué? ¿Y cómo lo había conseguido Marco? La traición me golpeó como una ola gigante. Mi corazón latía desbocado, no por dolor, sino por una determinación férrea. Era hora de que Marco enfrentara la verdad. Con el reloj apretado en mi mano esperé. Cada minuto que pasaba, mi rabia se cocinaba a fuego lento, transformándose en una determinación helada. Marco llegó, como siempre, con su sonrisa despreocupada. Me miró, esperando mi efusividad habitual, pero solo encontró un silencio cargado. Puse el reloj sobre la mesa, con la parte grabada hacia arriba. Sus ojos se posaron en él y la sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto, Marco? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él intentó disimular, balbuceó algo sobre un regalo equivocado, un error de paquetería. Pero sus ojos no me miraban, se fijaban en el nombre, Sofía. La mentira era tan transparente que me dio escalofrío. Mis padres te lo enviaron, continué, pero parece que no era para ti, ¿verdad, Marco? Su rostro palideció. No había escape. Se sentó, la espalda encorvada, y comenzó a hablar. Habló de un viejo amor, de una vida antes de mí, de cómo ese reloj era un regalo que él le había dado a Sofía años atrás. Dijo que lo había encontrado, que lo guardaba por nostalgia. Pero la verdad se desmoronó cuando le pregunté cómo mis padres, que nunca la conocieron, terminaron enviándole un reloj grabado con el nombre de otra mujer. El silencio fue la respuesta más ruidosa. La fachada de Marco se resquebrajó. Mis padres, en su inocencia, habían expuesto una traición que él había enterrado profundamente. El aire se volvió pesado con verdades no dichas. Mis ojos se clavaron en los suyos, esperando la explosión, la negación, cualquier cosa. Pero Marco no dijo nada. Su silencio fue una confesión más devastadora que 1000 palabras. El aire, antes pesado, se volvió asfixiante. Me di cuenta entonces de que el reloj no era solo un regalo de mis padres. Era un catalizador, una verdad que había estado esperando el momento justo para salir a la luz. La traición no era solo mía, sino también de mis padres, quienes sin saberlo habían sido usados. La rabia me invadió, una furia fría y calculadora. No grité, no lloré. Simplemente me levanté, tomé el reloj de la mesa y lo sostuve frente a Marco. Este reloj, dije, con una voz que apenas reconocía, es el tiempo que se te acabó. No hubo vuelta atrás. La máscara de hombre perfecto que Marco había llevado por años se hizo añicos. Vi el miedo en sus ojos, la realización de que su mundo se venía abajo. No era mi intención destruirlo, solo quería justicia, una verdad sin adornos. Los días que siguieron fueron un torbellino de decisiones. El silencio se rompió con verdades dolorosas. Mis padres, al entera, quedaron devastados, pero también comprendieron.
El reloj, ese objeto tan simple, se convirtió en el símbolo de mi libertad. Marco intentó negociar, suplicar, pero la imagen de Sofía grabada en el metal era un recordatorio constante de su engaño. Aprendí que a veces los regalos más inesperados son los que te dan la mayor claridad, incluso si vienen con un nombre equivocado. El reloj ahora reposa en una caja, un recordatorio silencioso de la verdad que me liberó. El rostro de Marco se desfiguró, la máscara de inocencia se hizo añicos. El reloj, el símbolo de su traición, yacía en el suelo, su cristal roto como mi corazón. No hubo gritos, solo un silencio ensordecedor que llenó la habitación, un silencio más potente que cualquier acusación. Sofía, con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y alivio, finalmente entendió. La verdad, tan dolorosa como era, la liberó de la red de mentiras que Marco había tejido. Mientras la veía alejarse, con su figura desvaneciéndose en la oscuridad de la noche, sentí un vacío, pero no el de la tristeza. Era el vacío que deja la venganza cumplida, un espacio para sanar. No había ganado una batalla, había recuperado mi paz. La vida me había arrebatado mucho, pero me había devuelto la fuerza para levantarme. Ese reloj, que una vez fue un tormento, se convirtió en mi recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, y que la justicia, a su manera, siempre prevalece. Mi corazón, aunque marcado, finalmente estaba en calma.